Los romanos llamaron Germania a aquellas tierras indómitas más allá del Rin, habitadas por tribus guerreras que resistieron el poder del imperio. Durante más de 1000 años, esa región en el corazón de Europa fue escenario de continuas transformaciones, fragmentación y unidad, imperios y reinos, guerras religiosas y revoluciones industriales. De ese suelo surgieron figuras como Lutero, que desafió a Roma, Federico el Grande, que consolidó la disciplina prusiana, y Bismarck, que logró la unificación en el siglo XIX. Hitler interpretó esa trayectoria como una misión inconclusa. Veía en la derrota de 1918 y en el Tratado de Versalles una humillación que debía ser reparada. Por ello exaltó mitos germánicos y símbolos del pasado, proyectando una visión en la que Alemania debía ocupar un lugar central en el continente. Tras los años del Tercer Reich y la devastación de la Segunda Guerra Mundial, el país encontró un nuevo rumbo, dividido primero en 2 estados enfrentados y finalmente reunificado en 1990, Alemania emergió como una democracia sólida, convertida en motor económico y político de Europa. ¿Cuál es la verdadera historia de Alemania? Los orígenes de la raza alemana, de Arminio a Lutero. Desde los primeros registros escritos, el imaginario alemán encontró en las antiguas tribus germánicas un espejo de su identidad. Entre todas, la figura de Arminio surgió como emblema de independencia frente a Roma. Según narraciones recogidas por autores posteriores, el jefe querusco logró reunir fuerzas dispersas, utilizar el conocimiento del terreno y tender emboscadas que forzaron la retirada del imperio. Aunque los relatos variaban, el episodio en el bosque de Teutoburgo se convirtió con los siglos en símbolo de unidad, valor y resistencia. Durante el auge del nacionalismo, historiadores y pensadores alemanes recuperaron a Arminio como héroe étnico, presentándolo como iniciador del destino germánico. En discursos, esculturas e ilustraciones escolares se le colocaba al inicio de una cadena que conduciría, siglos después, al surgimiento de un pueblo destinado a la grandeza. Con el paso del tiempo, la idea de una comunidad germánica ancestral se entrelazó con la historia del Sacro Imperio, que, aunque marcado por disputas internas y fragmentación territorial, sirvió como estructura política y religiosa para afirmar una continuidad entre el pasado tribal y la herencia cristiana europea. Durante siglos, emperadores alemanes sostuvieron vínculos con Roma, negociaron con el papado e intentaron controlar diversos principados. Aunque en la práctica el imperio carecía de centralización, su imagen fue reutilizada en el siglo XX como ejemplo de un pasado glorioso aún sin realizar del todo. Algunos ideólogos modernos describían el Sacro Imperio como expresión primitiva de una voluntad colectiva que debía completarse. Se exaltaba la idea de comunidad espiritual, de orden supranacional bajo conducción germánica, entendida como fuerza civilizadora. En ese mismo recorrido histórico, el siglo XVI ofreció otra figura clave para alimentar la narrativa de origen y destino: Martín Lutero. Su enfrentamiento con Roma fue reinterpretado como una muestra del espíritu rebelde y autónomo de los alemanes. Aunque sus motivaciones religiosas fueron múltiples y complejas, con el tiempo su figura fue simplificada para encajar en la visión de un pueblo que rechazaba cualquier forma de subordinación extranjera, ya fuera espiritual o política. El acto de clavar las tesis en Wittenberg, más allá de su exactitud histórica, se volvió escena central en libros escolares y propaganda visual. Era presentado como el momento en que un alemán común, sin armas ni título nobiliario, se enfrentaba con firmeza al poder más grande de su época. Lutero pasaba a representar la prueba de que el alma alemana contenía en sí misma la fuerza para provocar grandes transformaciones. A medida que se consolidaba esa imagen, se rescataban también aspectos menos conocidos de sus escritos. En especial, sus posiciones sobre los judíos adquirieron nueva importancia. Textos tardíos del Reformador, donde expresaba con crudeza ideas antisemitas, fueron recuperados y amplificados en el siglo XX. Para algunos intérpretes, esto confirmaba que incluso los fundadores del pensamiento nacional habían identificado amenazas internas que impedían la unidad. Se subrayaba cómo Lutero, tras años de intentos de conversión fallidos, terminó proponiendo medidas de exclusión.
Esos pasajes, que durante siglos permanecieron en segundo plano, fueron seleccionados y difundidos para reforzar la idea de que el antisemitismo formaba parte de la tradición alemana desde tiempos remotos. Esta forma de mirar el pasado fue el resultado de décadas de reinterpretación, de selección parcial de hechos y de construcción de una narrativa lineal. Figuras como Arminio, Carlos IV o Lutero no compartieron tiempo ni propósito, pero fueron colocadas en una secuencia que conectaba lucha étnica, grandeza imperial y pureza espiritual. A través de manuales, conferencias y exhibiciones, se presentaba esa cadena como el reflejo de la alma alemana a lo largo del tiempo. Los errores, divisiones y contradicciones eran ocultados o minimizados. Lo relevante era fijar una imagen compacta del origen, donde los antiguos jefes tribales, los emperadores cristianos y los reformadores protestantes aparecían como eslabones de un mismo diseño. Durante la expansión ideológica del siglo XX se utilizaban mapas, esculturas y reconstrucciones visuales para reforzar esa continuidad. Se mostraban rutas de migraciones, se comparaban lenguas y se vinculaban características físicas con atributos morales. Todo servía para construir una genealogía mitificada donde los germanos eran retratados como trabajadores, nobles y combativos desde el inicio. En esa secuencia, el Sacro Imperio, aunque fragmentado, era visto como ensayo de una unidad futura, mientras que la Reforma aparecía como una purificación espiritual aún inconclusa. Incluso los conflictos religiosos entre católicos y protestantes eran absorbidos por la narrativa de evolución interna, como si el pueblo estuviera en constante búsqueda de su forma definitiva. La enseñanza de historia también fue adaptada para servir a esa visión. Se organizaban visitas a monumentos, se memorizaban fechas emblemáticas y se promovía una lectura heroica del pasado. En museos y desfiles se impulsaba una interpretación selectiva que diluía las fracturas internas y convertía cada etapa histórica en anticipo de la siguiente. Esta estrategia educativa no buscaba formar especialistas, sino ciudadanos convencidos de pertenecer a un linaje singular. Se destacaba la importancia de continuar la tarea inacabada de los antepasados, ya fuera en el ámbito territorial, espiritual o cultural. Se repetía que los fracasos del pasado respondían a interferencias externas o actos de deslealtad, nunca a fallos propios. Esa construcción simbólica alimentaba tanto el orgullo colectivo como la justificación de políticas contemporáneas. Si se asumía que el alma alemana existía desde épocas remotas y había sido alterada o reprimida durante siglos, entonces cualquier intento de restaurarla podía interpretarse como un acto de justicia histórica. Las campañas políticas, los proyectos de integración o exclusión y los discursos sobre misión nacional se apoyaban en referencias a la Reforma protestante y al ideal imperial, ambos envueltos en un halo de antigüedad. Las decisiones del presente se justificaban como si respondieran al curso natural de los acontecimientos. Así, la narrativa del origen se convertía en herramienta, consigna y guía de acción. Caos, desunión y humillación, la advertencia de la historia. El Sacro Imperio se había convertido en un mosaico vulnerable cuando estalló un conflicto que se extendió durante 3 décadas. Aquella guerra comenzó como una disputa entre confesiones religiosas, reclamos dinásticos y ambiciones extranjeras que encontraron oportunidad en una Alemania dividida. Las primeras luchas estallaron en Bohemia, pero pronto se propagaron. Lo que parecía un levantamiento limitado se transformó en una guerra de alcance continental. Las potencias vecinas intervinieron en momentos distintos para obtener ventajas dentro del desorden. España, Suecia y Francia movieron tropas sobre el territorio imperial con fines propios. La incapacidad de los príncipes alemanes para coordinar una defensa común permitió que fuerzas foráneas arrasaran pueblos y destruyeran regiones enteras. Las poblaciones quedaron desprotegidas y los campesinos fueron víctimas de todos los bandos. Las alianzas cambiaban según convenía a cada señor. No surgió una causa unificadora ni un liderazgo común. La guerra se prolongó sin que existiera un objetivo claro, simplemente porque ningún actor logró imponer una salida duradera. Durante 30 años, el centro de Europa quedó atrapado en una secuencia ininterrumpida de destrucción. En vastas zonas rurales, los sembradíos fueron abandonados y el hambre se convirtió en condición permanente.
Las enfermedades se diseminaron entre civiles desplazados, soldados sin disciplina y comunidades aisladas. Los ejércitos de mercenarios subsistían a través del saqueo, no obedecían a una autoridad sólida y solo se mantenían en campaña si lograban beneficios inmediatos. La población quedó entre frentes móviles que operaban sin escrúpulos. Quienes lograron sobrevivir describieron escenas de aldeas incendiadas, templos violados y niños asesinados. El conflicto dejó de ser una pugna entre potencias para convertirse en una devastación constante alimentada por la falta de cohesión. Cuando se firmó la Paz de Westfalia, el imperio había perdido su estructura política original. Lo que quedaba era una agrupación dispersa de territorios que funcionaban por separado. La firma de los acuerdos no representó un triunfo para los alemanes, sino una forma de detener el desangramiento. Francia y Suecia lograron beneficios concretos. En cambio, los estados imperiales quedaron más fragmentados. Cada príncipe reforzó su control local e impidió cualquier intento posterior de concentración del poder. Se permitió la coexistencia religiosa, pero la desorganización territorial persistió. Esa guerra dejó una imagen clara para quienes vendrían después. El recuerdo de un país destruido por no actuar como unidad fue retomado más adelante por quienes buscaron imponer la unión a la fuerza. La división interna empezó a verse como una causa repetida de las desgracias colectivas. Ya no se destacaban los enfrentamientos específicos ni las negociaciones firmadas, sino el vacío que dejó la falta de cohesión. En el siglo siguiente, esa advertencia fue ignorada hasta que un nuevo golpe sacudió al mundo alemán. Esta vez no se trató de un enfrentamiento confesional, sino de una invasión liderada por un hombre que avanzaba con rapidez y precisión. Napoleón no solo venció en el terreno militar, también reorganizó el panorama político a su favor. Las estructuras imperiales fueron eliminadas. El Sacro Imperio desapareció mediante un acto administrativo y en su lugar quedó una federación débil creada bajo presión externa. La mayoría de los líderes regionales aceptaron esa transformación. La resistencia no llegó a consolidarse. No surgió una dirección nacional capaz de hacerle frente al avance francés. Prusia, Austria y otros territorios actuaron sin coordinación. Las derrotas se acumularon y los acuerdos impuestos por Napoleón garantizaron su dominio en pleno corazón del continente. En lugar de esfuerzo conjunto, hubo decisiones aisladas. En vez de organización, prevaleció la obediencia al invasor. Las ciudades imperiales vieron marchar a las tropas francesas como si fueran propias. Las nuevas ideas que llegaron con ellas dividieron aún más a las élites. Algunos interpretaron los cambios como una modernización necesaria, otros los asociaron con una pérdida de autonomía. Pero incluso quienes aceptaban esas transformaciones no podían evitar la sensación de haber sido rediseñados desde fuera. Las nuevas normas, símbolos y leyes no nacían en sus propios centros de decisión, sino en la capital francesa. Ese golpe no se limitó al terreno militar, afectó también la representación colectiva. La disolución del Sacro Imperio no fue el resultado de una rebelión interna ni de un acuerdo nacional, sino la consecuencia directa de una orden impuesta desde el exterior. No hubo una batalla final ni una defensa generalizada. Las coronas se reacomodaron y algunos gobernantes encontraron ventajas en el nuevo orden. Aún así, el sentimiento extendido fue el de una pérdida irremediable. Con los años, esa experiencia alimentó un impulso distinto. El malestar por la falta de oposición generó una corriente nacionalista que buscó reinterpretar aquellos hechos. Escritores, militares y cronistas comenzaron a retratar ese periodo como una oportunidad perdida. Se hablaba de alianzas rotas, de pasividad, de decisiones fragmentadas. El relato dominante pasó a ser el de una advertencia que debía entenderse como mandato. La herencia de ese tiempo no quedó solo en las instituciones, sino también en la memoria colectiva. Se instaló una narrativa de impotencia que recuperaba episodios menores de desafío y convertía a sus protagonistas en ejemplos de coraje aislado. Se difundieron nombres de figuras poco conocidas que resistieron sin apoyo. Se construyó una imagen útil para demostrar que un futuro distinto requería una respuesta colectiva. Mientras avanzaba el siglo XIX, esa visión fue utilizada como justificación política. Las personalidades que habían vivido la derrota frente a Napoleón fueron convertidas en símbolos. El fracaso del pasado se transformó en argumento para los planes que aspiraban a unificar el territorio.
La fragmentación dejó de considerarse parte natural del sistema imperial. Ahora era descrita como un problema que debía eliminarse. Tanto la Guerra de los 30 años como la ocupación francesa pasaron a formar parte de un mismo relato. En esa reconstrucción, Alemania era presentada como una comunidad que sufría cada vez que actuaba dividida. El contenido religioso o ideológico ya no era lo relevante. Lo que importaba era la ausencia de una dirección común. Esa lectura se difundió en escuelas, periódicos y estructuras militares. Servía para interpretar el pasado y también para preparar lo que vendría. Aquellos episodios no fueron recordados como heridas cerradas, sino como advertencias que seguían activas. El mensaje era claro: evitar el colapso requería actuar como cuerpo unificado. El espíritu prusiano: disciplina, poder y unidad. En una región marcada por fragmentaciones y conflictos, emergió un modelo distinto de autoridad, eficacia y obediencia. Prusia consolidó un aparato estatal funcional en un entorno de desunión y lo transformó en ejemplo a seguir. Desde comienzos del siglo XVIII, esa maquinaria estatal empezó a destacar en el tablero europeo por su organización rígida, su administración centralizada y una estructura militar donde cada eslabón respondía con exactitud a su tarea. Mientras otros territorios alemanes permanecían estancados bajo dinámicas feudales, Prusia construyó una cultura del deber que reconfiguraría el sentido de pertenencia en los siglos siguientes. Ese modelo se expandió con la llegada de Federico II. Desde 1740, su reinado combinó ambición territorial, modernización institucional y concentración del poder. Aunque sus campañas bélicas lo volvieron célebre, el impacto más duradero vino de su forma de gobierno. Introdujo cambios legales, organizó mejor el sistema tributario y limitó los privilegios de la nobleza para imponer una estructura más funcional bajo su dirección personal. Su forma de centralizar no respondía a ideales ilustrados ni aspiraciones democráticas, sino a una lógica de mando continuo y vertical. El éxito militar acompañó a esa estructura. En la Guerra de Sucesión Austriaca, Federico tomó Silesia con tropas disciplinadas y con una logística bien coordinada, superando a fuerzas mayores. Esa victoria consolidó al reino prusiano como actor de primer nivel y proyectó la imagen de un soberano meticuloso y tenaz. Su lema, documentado en varios textos oficiales, remarcaba la precisión como valor supremo. Esa expresión capturó el espíritu que se instaló en todos los rangos del aparato público y militar. A diferencia de muchas cortes europeas, la prusiana evitaba lujos innecesarios. La reducción de gastos y la acumulación del poder en pocas manos respondían a una visión que priorizaba el funcionamiento colectivo. Esa austeridad marcaba el comportamiento de los funcionarios, quienes eran formados para ejecutar órdenes de forma directa. Esta lógica de obediencia se extendió más allá del Estado y terminó moldeando la vida civil. En ese entorno, el trabajo se asumía como deber estructural. Se fue consolidando una clase dirigente que respondía con lealtad sistemática y operaba por hábito consolidado. La educación cumplía una función concreta en ese engranaje. Las escuelas preparaban individuos adaptados a su lugar en la estructura general. Ya en el siglo XIX, ese sistema producía generaciones completas de jueces, burócratas, maestros y soldados que pensaban y actuaban en la misma dirección. La disciplina pasaba del cuartel al aula y del aula al hogar, sin interrupciones. Mientras en otros países europeos las ideas ilustradas permanecían como aspiraciones, en Prusia ya estaban implementadas como procedimientos estandarizados. Algunos pensadores del siglo XIX empezaron a ver en Federico una figura que representaba un modelo de Estado impersonal, sostenido en métodos y estructuras. Se le atribuía capacidad de cálculo, previsión de escenarios y firmeza para preservar el funcionamiento de su gobierno. Estas cualidades fueron resaltadas por quienes buscaban una base sólida para la futura nación alemana. Su estilo no buscaba carisma ni apoyo popular, sino funcionamiento técnico y orden sostenido. La organización del ejército reforzaba esa imagen. El soldado prusiano actuaba como parte de un engranaje bien definido. Cada instrucción, cada formación y cada acción obedecían a entrenamientos rigurosos. El uniforme representaba alineación con el reglamento. Las sanciones por fallos eran inmediatas y esa claridad reforzaba una rutina estricta, entendida como valor positivo.
Repetir un acto con exactitud se consideraba superior a cualquier forma de innovación. Esa idea se extendía por todos los niveles. Fuera del ámbito militar, la administración prusiana también alcanzó reconocimiento. Los trámites seguían rutas predefinidas. Los tiempos de espera estaban normados. Cada funcionario conocía sus responsabilidades y a quién debía responder. Esta cadena de responsabilidad permitía resolver asuntos con rapidez y reducía conflictos internos. La ciudadanía, al comprobar que los procesos funcionaban con estabilidad, desarrollaba confianza en una institución separada de intereses personales, aunque siempre ligada a una autoridad legal superior. Federico dejó numerosos documentos donde explicaba su concepto de gobierno como tarea funcional. En uno de sus textos más conocidos, afirmaba que el rey debía actuar como primer servidor de la administración. Esa frase fue repetida con frecuencia en discursos oficiales porque resumía la justificación del poder centralizado. A partir de ahí, se instaló una ética estatal orientada a resultados, sin necesidad de recurrir a argumentos emocionales o religiosos. Lo importante era que las cosas funcionaran. Ese modelo fue interiorizado por la población alemana durante el siglo XIX. En las escuelas se enseñaba sobre Federico como ejemplo de organización y pensamiento racional. En los manuales del ejército, sus estrategias eran parte del currículo. En la vida pública, su nombre evocaba una forma de funcionamiento colectivo eficiente. Su figura no despertaba devoción personal, sino respeto por el modelo que había implementado. Su legado no dependía de anécdotas, sino de estructuras que demostraron capacidad operativa duradera. Esa lógica, sin embargo, imponía exigencias constantes, reducía los márgenes para la iniciativa individual y establecía el mérito como ajuste al conjunto. Generaciones enteras crecieron bajo reglas que premiaban la ejecución precisa y limitaban los cuestionamientos. Durante periodos de estabilidad, ese sistema ofrecía resultados visibles. En tiempos de crisis, proporcionaba mecanismos de respuesta inmediatos. Esa flexibilidad volvió al esquema prusiano una referencia para quienes valoraban control, continuidad y expansión sin fracturas. Al cerrar el siglo XIX, esa estructura ya formaba parte de la identidad alemana en formación. Las reglas no venían impuestas desde afuera, sino que eran asumidas como método diario. La disciplina era entendida como base para funcionar en sociedad. El orden se integraba en todos los aspectos de la vida pública. En ese contexto, el legado de Federico no se limitaba a lo militar ni a lo político, sino que había definido un tipo de ciudadano que concebía la libertad como capacidad de contribuir al funcionamiento general con eficacia y constancia. Bismarck y la creación de un imperio alemán. Durante décadas, Alemania existió como una constelación de estados independientes, dominados por influencias extranjeras y por la rivalidad entre Austria y Prusia. A partir de la década de 1860, Otto von Bismarck, ministro-presidente de Prusia, transformó esa fragmentación en un proyecto de unificación liderado por el poder militar, sin basarse en principios liberales ni en acuerdos parlamentarios. Para Hitler y el nacionalsocialismo, ese proceso se convirtió en el acto fundacional de una nación fuerte, autoritaria y guiada por el interés estatal por encima de cualquier forma de idealismo. La unificación de 1871 se presentó como un precedente histórico directo de cómo debía imponerse el orden político, mediante la fuerza, la estrategia y la concentración del poder. Bismarck evitó cuidadosamente cualquier apelación a sentimientos abstractos de nacionalismo romántico. Su objetivo era asegurar la primacía de Prusia sobre los otros estados alemanes y excluir definitivamente a Austria de los asuntos del norte. En ese sentido, Hitler lo consideró el verdadero arquitecto de una unidad nacional que rompía con el legado del Sacro Imperio, al que percibía como débil y disperso. La nueva Alemania se formó a través de guerras calculadas, primero contra Dinamarca en 1864, luego contra Austria en 1866 y finalmente contra Francia en 1870. En cada una de esas campañas, Bismarck utilizó el conflicto como herramienta para reconfigurar el equilibrio de poder en Europa, sin tratarlo como un objetivo por sí mismo. El uso sistemático de la guerra como medio político directo fue adoptado por los ideólogos nazis como un modelo de acción estatal legítima. La proclamación del Imperio alemán tuvo lugar en la Galería de los Espejos del Palacio de Versalles en enero de 1871. Allí,
Los príncipes alemanes reconocieron al rey de Prusia como emperador. Ese momento marcó el inicio formal del Reich y transformó el lenguaje político. La autoridad imperial ya no apelaba al consenso del antiguo orden y pasaba a sostenerse en la superioridad militar demostrada en el campo de batalla. Desde la óptica nacionalsocialista, esa ceremonia en suelo enemigo simbolizaba la afirmación de la voluntad alemana frente a las potencias occidentales, especialmente Francia. La humillación infligida al adversario fue integrada al nuevo relato nacional, y la elección de Versalles como lugar de proclamación se reinterpretó como una manifestación del destino histórico alemán. El imperio que surgió ese día quedó configurado como una estructura jerárquica con Prusia en la cúspide. Bismarck controló al Parlamento imperial mediante una constitución que otorgaba poderes decisivos al canciller y al emperador. Esa forma de concentración de autoridad fue considerada por Hitler como un antecedente útil, aunque insuficiente, del esquema que él establecería décadas más tarde. La figura del canciller estaba subordinada a la confianza del emperador, lo que permitía maniobrar sin ataduras institucionales. Para el régimen nazi, ese diseño ofrecía una base histórica para debilitar al legislativo y reforzar el mando personal, considerado más funcional que cualquier forma de representación política amplia. La estructura del nuevo Reich también promovía un modelo de ciudadanía restringido. Los Estados miembros conservaban ciertos derechos, pero la política exterior, la defensa y los asuntos económicos clave estaban centralizados en Berlín. Los símbolos nacionales, como la bandera negra, blanca y roja y el himno imperial, fueron retomados por los nacionalistas alemanes como emblemas de cohesión. En la propaganda nazi, esos elementos se utilizaron como expresiones legítimas del orgullo germánico, en contraposición al internacionalismo y al deterioro cultural del período republicano posterior a 1918. La iconografía del Segundo Reich fue transformada en un repertorio que nutría la narrativa de continuidad histórica. Aunque Bismarck evitó la anexión de Austria, su exclusión deliberada del nuevo imperio fue interpretada por Hitler como una tarea inconclusa. El concepto de una nación alemana sin los pueblos germánicos del sur representaba para los nacionalsocialistas una distorsión que debía corregirse. La unificación de 1871 fue vista por Hitler como una etapa parcial hacia un Reich verdaderamente total. La idea del Anschluss con Austria, realizada finalmente en 1938, encontraba su anclaje simbólico en ese acto fundacional. Lo que Bismarck dejó pendiente se transformó en una misión que debía completarse mediante la expansión territorial y la reconfiguración étnica del espacio germano. Además del componente territorial, la unificación impulsada por Bismarck se asentó en una visión de Estado autoritario, conservador y centralizado. No existía una doctrina formal más allá de la defensa del interés nacional prusiano, lo cual permitió una gran flexibilidad en la toma de decisiones. Esa ambigüedad fue aprovechada por los nacionalsocialistas, quienes interpretaron esa falta de dogma como un indicio de pragmatismo superior. En su lectura, el Estado debía actuar sin sujeciones morales externas, utilizando los medios más eficaces disponibles, ya fueran diplomáticos, militares o económicos. Bismarck se convirtió en una figura que aportaba legitimidad a una política desvinculada de cualquier límite ético convencional. El nuevo imperio alemán, aunque impulsó ciertas reformas modernizadoras, preservó una estructura social rígida. La nobleza prusiana, el ejército y los altos funcionarios continuaron concentrando el poder en el gobierno. Esa continuidad fue celebrada por los sectores conservadores del Tercer Reich como una señal de firmeza en las tradiciones nacionales. En los discursos oficiales nazis, la figura del Junker, el aristócrata militar prusiano, fue rescatada como modelo de entrega al Estado, disciplina y obediencia. La transformación de un conjunto de reinos fragmentados en una potencia unificada fue presentada como una confirmación de una tarea histórica que debía completarse. Desde un punto de vista histórico, la proclamación del Segundo Reich en 1871 fue tratada como un acto de afirmación visual además de político. Cada elemento de la ceremonia, desde el escenario hasta el protocolo, obedecía a una lógica de legitimación que sería replicada por el Tercer Reich en sus propios eventos oficiales. Así como Bismarck empleó el simbolismo para consolidar la autoridad del nuevo imperio,
Hitler replicó esa fórmula en sus congresos partidarios y desfiles militares. La conexión entre la fundación del imperio y la posterior visión del Tercer Reich también se percibía en la concepción de nación. En ambos casos, el pueblo alemán no se definía mediante un acuerdo legal, sino como una comunidad de destino unida por la sangre, el sacrificio y la obediencia. La preeminencia del ejército, la subordinación del individuo al Estado y la proclamación de una misión compartida eran elementos presentes tanto en la narrativa de Bismarck como en la de Hitler. La diferencia residía en el nivel de intensidad aplicado a los métodos empleados para alcanzar esos fines. En conjunto, la unificación de 1871 no solo transformó el mapa político de Europa, sino que dejó una huella permanente en el pensamiento político alemán. Para el régimen nacionalsocialista, ese evento fundacional sirvió de guía ante los riesgos de división interna o injerencia extranjera. Bismarck ofrecía la imagen del dirigente inflexible, dispuesto a usar la fuerza y prescindir de las formas si el resultado era una nación poderosa. La recuperación de esa figura y de ese acontecimiento sirvió como base para justificar un poder sin restricciones. Aunque el Segundo Reich desapareció tras la derrota de 1918, continuó funcionando como una fuente de respaldo simbólico para el nuevo régimen, que lo transformó en una etapa inconclusa que debía ser completada mediante el liderazgo absoluto y la guerra. Traición y derrota, el colapso imperial y la herida de Versalles. Las trincheras marcaban los últimos días del Imperio alemán mientras sus líderes negociaban en habitaciones cerradas el final de la guerra. La ofensiva de primavera de 1918 no logró su objetivo y los soldados alemanes, exhaustos y sin recursos, comenzaron a retirarse. El alto mando comprendía que la situación era insostenible. Ludendorff abandonó el control, el Kaiser se mostraba ausente y en Berlín crecía la presión para pactar un armisticio. Las tropas seguían combatiendo, pero la derrota se volvía evidente. A medida que el frente occidental colapsaba, en el interior del país se agitaban nuevas fuerzas políticas, los marineros se sublevaron, los obreros organizaron consejos y en las ciudades se formaban gobiernos provisionales que reclamaban el fin del conflicto. La Revolución de Noviembre destronó al emperador y proclamó la República. Sin embargo, para muchos ese nuevo régimen no nacía de una victoria legítima, sino que era percibido como el resultado de una traición. Los generales y nacionalistas comenzaron a construir otra narrativa. Aunque la rendición respondía a una situación militar desesperada, pronto se difundió la idea de que el ejército había sido saboteado desde dentro. La acusación no surgió del vacío. Las derrotas dejaron de explicarse por errores tácticos o por la fuerza del enemigo y se atribuyeron a un colapso moral provocado por agitadores y traidores. Esa versión, conocida como la puñalada por la espalda, se convirtió en una fórmula política que evitaba asumir responsabilidad militar directa. Se culpaba a socialistas, pacifistas, judíos y demócratas por haber debilitado la voluntad de lucha del pueblo. La propaganda que antes había sostenido la moral en combate fue invertida para atacar a los civiles que exigían el fin de la guerra. La firma del armisticio se produjo en un vagón de tren en Compiègne. Para los aliados fue el paso final hacia la paz. Para los sectores nacionalistas alemanes representó una humillación inaceptable. Se hablaba de deshonra, de rendición innecesaria, de una claudicación interna. La nueva república heredó la carga simbólica de ese acto. Quienes participaron en la negociación fueron estigmatizados y convertidos en cómplices de una capitulación imperdonable. El gobierno de Weimar nació marcado por esa percepción de debilidad y derrota. Las condiciones impuestas por el Tratado de Versalles consolidaron esa narrativa. El tratado fue recibido con indignación. Se impusieron duras restricciones territoriales, se desmanteló el ejército y se exigieron reparaciones financieras que asfixiaron la economía. Pero más allá de las cláusulas materiales, lo que más alimentó el resentimiento fue la famosa cláusula de culpa. El artículo 231 obligaba a Alemania a aceptar la responsabilidad exclusiva por el inicio de la guerra. Esa declaración, exigida por los vencedores para justificar las sanciones, fue leída en Alemania como una injuria deliberada. La opinión pública, los militares y los partidos conservadores rechazaron de inmediato esa versión de los hechos. Se negaban a admitir que el Reich hubiera desencadenado el conflicto de manera unilateral.
En ese rechazo se alimentaron nuevas ideologías. Adolf Hitler formó parte del ejército durante la guerra y vivió la capitulación como una experiencia traumática. En su discurso político, el mito de la puñalada por la espalda ocupó un lugar central. Repetía que Alemania no fue derrotada en el campo de batalla, sino que había sido derrumbada por enemigos internos. Añadía nombres a esa lista: los marxistas, los líderes de la Revolución de Noviembre, los parlamentarios que firmaron el tratado y, sobre todo, los judíos. Su discurso combinaba nacionalismo, antisemitismo y teorías conspirativas. Presentaba la derrota como un crimen que debía ser vengado. No hablaba de corregir los errores de la guerra, sino de restaurar una grandeza supuestamente arrebatada desde dentro. Esa narrativa caló hondo. Muchos veteranos compartían esa sensación de haber sido engañados. Los movimientos de extrema derecha repitieron el mito como verdad incuestionable. Los medios conservadores reforzaron la idea de que el nuevo régimen había surgido de la cobardía. Incluso en sectores más moderados se aceptaba, al menos parcialmente, que el imperio se había desplomado por la agitación interna. Esa visión se extendió por la cultura popular, por los libros, por las ceremonias y homenajes. La derrota se convertía en el inicio simbólico de una promesa de resurgimiento. A lo largo de los años 20, el Tratado de Versalles se transformó en un símbolo del oprobio. Las campañas del partido nazi lo utilizaron como herramienta de agitación. Hitler prometía anularlo, reconstruir el ejército y recuperar los territorios perdidos. En sus discursos acusaba a la República de haber traicionado al pueblo y a los soldados muertos. Presentaba su movimiento como la verdadera continuidad del espíritu del Frente. Bajo esa lógica, los que habían combatido en la guerra eran los únicos con legitimidad para rescatar la nación. Judíos, comunistas y demócratas quedaban fuera de esa visión. Eran los señalados, los culpables del derrumbe. El imaginario del combatiente abandonado adquirió un valor simbólico central. En los monumentos, en las marchas, en la iconografía nazi, aparecía esa figura del guerrero leal traicionado por una retaguardia corrupta. Esa imagen reforzaba el relato de pureza frente a decadencia. Los enemigos internos eran descritos como degenerados, inmorales, desleales. La lucha contra ellos se planteaba como una cruzada moral. No se trataba solo de conquistar el poder, había que limpiar la sociedad. La derrota de 1918 dejaba de interpretarse como una caída militar y pasaba a ser el punto de partida de una ideología fundacional. Ese relato no solo distorsionaba los hechos, sino que ofrecía una justificación ideológica para lo que vendría. Permitía etiquetar cualquier oposición como colaboración con el enemigo, convertía el desacuerdo en traición. Bajo esa lógica se normalizaban la censura, la persecución y la violencia. Las ideas democráticas eran descartadas por débiles. El parlamentarismo se veía como un estorbo para la unidad nacional. Los líderes del pasado reciente eran presentados como instrumentos de potencias extranjeras. Esa narrativa fue una herramienta clave en el ascenso del nazismo. Su eficacia no dependía del contenido, sino de su capacidad para activar resentimientos, emociones y memorias compartidas. Cuando Hitler llegó al poder, el Tratado de Versalles fue uno de los primeros blancos declarados. Se ordenó la salida de Alemania de la Sociedad de Naciones, se reanudó el rearme y se denunciaron las cláusulas de desarme. Cada paso se presentaba como una forma de reparar una injusticia histórica. La diplomacia del régimen se construyó sobre esa herida simbólica. En los desfiles, en los discursos oficiales, en las escuelas, se repetía la idea de que Alemania había sido víctima de un agravio masivo. Esa versión no solo legitimaba el poder, sino que preparaba a la sociedad para nuevos enfrentamientos. El pasado se transformaba en motor de guerra. La derrota de 1918 había sido real, pero el relato que se impuso la transformó en un instrumento de poder. El imperio se desplomó por una combinación de desgaste militar, errores estratégicos, colapso económico y presión social. Sin embargo, el nazismo requería una historia más simple, con culpables claros y soluciones extremas. El mito de la traición ofrecía todo eso, y desde ahí se trazó el camino hacia la siguiente catástrofe. Weimar, el caos que dio origen al Tercer Reich. El sistema que se instauró en Alemania tras el colapso imperial se presentó como una estructura formalmente democrática, con una constitución escrita, sufragio universal y separación de poderes.
Sin embargo, desde sus primeros pasos, la República enfrentó desafíos internos que minaron su estabilidad. Los acuerdos firmados por los representantes del nuevo gobierno al final de la guerra generaron un resentimiento extendido, y las instituciones que surgieron tras el armisticio de 1918 fueron percibidas por muchos como imposiciones nacidas bajo presión extranjera. La firma del Tratado de Versalles reforzó esa imagen y los líderes políticos que lo aceptaron quedaron marcados como responsables del deshonor nacional. Esa percepción alimentó el rechazo hacia la autoridad estatal y debilitó la legitimidad del nuevo régimen. Las ideas nacionalistas aprovecharon ese contexto para difundir la noción de que la nación había sido traicionada desde dentro y que el desenlace de la guerra no obedecía a una incapacidad militar, sino que había sido impuesto por decisiones internas. Ese relato, repetido con insistencia, fue uno de los pilares sobre los que se levantó el discurso posterior del nazismo. Las consecuencias económicas del tratado se hicieron visibles con rapidez, y la población vinculó el empobrecimiento con la existencia misma del nuevo sistema republicano. En los primeros años, los enfrentamientos entre grupos armados, huelgas, golpes fallidos y atentados eran frecuentes. La extrema derecha organizaba intentos de insurrección con el apoyo de sectores militares que nunca reconocieron a la nueva autoridad como legítima. Al mismo tiempo, la izquierda revolucionaria intentaba imponer un modelo distinto, inspirado en los soviets, que desafiaba directamente al parlamentarismo. La administración de Weimar debió aplicar medidas de emergencia para contener la violencia, pero eso implicó debilitar sus propios principios democráticos. Los presidentes podían gobernar por decreto durante situaciones excepcionales y esa herramienta se usó con frecuencia creciente. Esa ambigüedad entre legalidad formal y autoritarismo práctico fue una constante durante toda la existencia del régimen. El descontento popular se amplificó con cada crisis económica y el Estado no consiguió construir una base de confianza sólida. Las clases medias, especialmente vulnerables a las oscilaciones financieras, comenzaron a identificar la democracia con el caos, la inflación, el desempleo y la humillación exterior. Las experiencias traumáticas dejaron una marca profunda. La hiperinflación de 1923, por ejemplo, no fue solo una catástrofe monetaria, sino que se vivió como un despojo generalizado. El valor del dinero se evaporó de un día para otro, los ahorros de toda una vida se volvieron inútiles y las reglas básicas del intercambio se quebraron. Esa vivencia destruyó el sentido de previsibilidad y seguridad en la economía y generó una desconfianza permanente en las soluciones liberales. Aunque posteriormente se lograra cierta recuperación durante la segunda mitad de la década, la memoria de la catástrofe quedó grabada. Muchos interpretaron ese momento como prueba de que el nuevo orden no funcionaba. Además, la impresión generalizada de decadencia moral acompañaba a la crisis política. En las ciudades, especialmente en Berlín, surgieron formas de vida que escandalizaban a los sectores más tradicionales. El arte, el teatro, la literatura y la música adoptaban tonos provocadores. El cuerpo y el deseo aparecían con naturalidad en espacios públicos, y la crítica social se volvió parte del entretenimiento. Ese entorno fue interpretado por muchos como señal de colapso cultural y se convirtió en argumento recurrente para los sectores que deseaban restaurar valores conservadores. En los discursos de los nacionalsocialistas, la República era retratada como un experimento fallido que debía ser erradicado por completo. La combinación de liberalismo económico, parlamentarismo y tolerancia cultural se asociaba con la decadencia, la debilidad y la fragmentación. Los adversarios fueron claramente definidos. Los judíos eran presentados como promotores de la modernidad destructiva, los comunistas como responsables del caos y los socialdemócratas como cómplices de la rendición. Esa construcción retórica fue eficaz porque apelaba a emociones intensas: rabia, humillación, deseo de orden y necesidad de identidad. El antisemitismo no solo se expresaba en forma de odio racial, sino que también funcionaba como narrativa política que atribuía a los judíos el control de la banca, los medios, el comercio y las artes. La figura del intelectual judío representaba todo aquello que el nuevo orden pretendía eliminar. Esa lógica maniquea funcionaba bien en un contexto donde la población buscaba explicaciones simples para situaciones complejas.
La fragmentación partidaria dentro del sistema parlamentario dificultaba la formación de gobiernos estables. Las coaliciones se deshacían con rapidez y las elecciones eran frecuentes. Eso daba la impresión de que nadie tenía el control y de que las decisiones importantes se postergaban. A medida que la crisis del 30 empeoró, el uso de decretos presidenciales se volvió la norma. El Parlamento perdió peso real y la figura del presidente adquirió protagonismo. La República seguía existiendo en términos formales, pero su funcionamiento real ya no respondía al ideal democrático. Ese deterioro institucional coincidió con el ascenso del Partido Nacional Socialista, que supo canalizar el descontento con propuestas autoritarias. La gente no apoyaba ideas detalladas, sino que se dejaba llevar por emociones, gestos impactantes y promesas de restauración. Los actos multitudinarios y la escenografía cuidadosamente diseñada despertaban más adhesión que cualquier discurso parlamentario. El rechazo al pluralismo se volvió comprensible para amplios sectores de la población que consideraban necesario que el país avanzara bajo una única dirección. En el terreno cultural, la vida urbana de Weimar se convirtió en objeto de fascinación y repulsión al mismo tiempo. Berlín albergaba cabarets, salas de espectáculos, revistas ilustradas y películas que exploraban la sexualidad, la violencia y lo prohibido. Ese ambiente atrajo a artistas de todo el mundo, pero también fue usado como ejemplo por quienes denunciaban la corrupción moral. La propaganda reaccionaria seleccionaba escenas urbanas para ilustrar una supuesta crisis de valores. La asociación entre cosmopolitismo y degeneración se volvió una herramienta poderosa para justificar el rechazo al presente. Mientras tanto, en las zonas rurales, el contraste con la vida de las grandes ciudades alimentaba la sensación de que la República estaba dominada por élites ajenas a los valores tradicionales. Esa división entre campo y urbe fue explotada por el discurso nacionalista, que exaltaba la tierra, la familia y la comunidad como antídotos contra la descomposición. Las universidades, los periódicos y los teatros se convirtieron en escenarios de enfrentamientos ideológicos. Las instituciones que antes gozaban de respeto comenzaron a ser vistas como espacios ocupados por intereses particulares. La confianza en los medios se erosionó y las teorías de conspiración encontraron terreno fértil. Los cambios sociales, como el avance de las mujeres en el trabajo y la vida pública, fueron presentados como síntomas de desorden. La nostalgia por un pasado idealizado ganaba fuerza, y la promesa de restauración se convirtió en una herramienta política efectiva. La crisis del 31 aceleró ese proceso. El desempleo masivo, el cierre de empresas y el aumento de la pobreza hicieron que las promesas radicales fueran más atractivas. La República ya no parecía ofrecer soluciones, y los valores democráticos perdían atractivo frente a la promesa de orden. La sensación de que solo una transformación radical permitiría salvar a Alemania se extendía, y el terreno quedaba preparado para el colapso final. La experiencia de Weimar no fue un desastre provocado únicamente por factores externos o decisiones aisladas, sino por la falta de acuerdos duraderos. La fragmentación ideológica, la debilidad institucional, la desconfianza cultural y la fragilidad económica se combinaron en un ciclo que desgastó el sistema desde adentro. El nazismo no irrumpió como un fenómeno extraño al contexto, sino que surgió desde las mismas fallas acumuladas. La República, nacida en medio de una rendición forzada, no logró convertir el resentimiento colectivo en cohesión interna. Esa dificultad para estabilizar el país en tiempos críticos fue aprovechada por quienes ofrecían una alternativa autoritaria. El derrumbe no fue inmediato, sino que ocurrió paso a paso. El régimen se fue vaciando hasta quedar solo su fachada. Cuando el nuevo poder tomó el control, lo hizo con el respaldo de una población agotada y con la promesa de borrar un periodo considerado como el mayor error de la historia reciente. Así terminó Weimar, no bajo presión violenta, sino aplaudida por muchos. Dos Alemanias, división, Guerra Fría y muros. Después del colapso del Tercer Reich, Alemania dejó de existir como una entidad política unificada. En los primeros meses de ocupación, las potencias aliadas impusieron estructuras de control que variaban según sus zonas, marcando desde el inicio caminos divergentes. Mientras las regiones bajo administración occidental recibían paquetes de ayuda y reorganización institucional basada en modelos parlamentarios, el sector soviético desarrollaba un sistema totalmente distinto.
En esa zona se instalaron comités de control directamente subordinados a Moscú y se impuso desde el principio un proceso acelerado de sovietización política, económica y social. El Partido Comunista Alemán fue reinstaurado con prioridad absoluta, acompañado por una purga sistemática de toda figura no alineada con los intereses del Kremlin. Las discrepancias entre los ocupantes no tardaron en aflorar. A medida que avanzaban los meses, las zonas occidentales comenzaron a coordinar políticas comunes. El punto de inflexión se produjo con la introducción del marco alemán occidental en 1948, una reforma monetaria apoyada por Washington, Londres y París que excluyó por completo al este. En respuesta, la Unión Soviética impuso un bloqueo total a Berlín Occidental, esperando forzar a sus antiguos aliados a ceder el control de la ciudad. Sin embargo, el puente aéreo organizado por Estados Unidos y Gran Bretaña frustró el objetivo soviético. Con más de 200.000 vuelos, el suministro a la población de Berlín Occidental quedó asegurado. El fracaso del bloqueo consolidó la ruptura definitiva. En mayo de 1949 se proclamó la República Federal de Alemania, con capital en Bonn y estructura democrática parlamentaria. En octubre del mismo año se estableció la República Democrática Alemana en el este, con Berlín Este como capital y un sistema socialista de partido único. Desde ese momento existieron dos estados alemanes con ideologías, estructuras y alianzas completamente opuestas. Mientras la RFA se integró en el bloque occidental, sumándose en poco tiempo a la OTAN y consolidando una economía de mercado basada en la reconstrucción productiva, la RDA fue incorporada al bloque del Pacto de Varsovia, subordinada a las decisiones del Partido Comunista y sostenida por la presencia permanente del Ejército Rojo. Las diferencias no fueron solo políticas. El modelo económico de la RDA se basó en la colectivización forzada, la planificación centralizada y la industrialización dirigida desde el Estado. A corto plazo, esto permitió un crecimiento estable, pero con el tiempo produjo estancamiento, desabastecimiento y desigualdad encubierta. Las huelgas de 1953 mostraron el descontento obrero frente a los planes de producción impuestos desde arriba. Las manifestaciones fueron aplastadas por las tropas soviéticas, con más de 50 muertos y miles de arrestados. A partir de ese momento se reforzó la vigilancia interna y se amplió el papel de la policía política. La Stasi fue formalmente creada en 1950, pero adquirió su forma definitiva a finales de esa década. Bajo el liderazgo de Erich Mielke, se transformó en una organización omnipresente que vigilaba todos los aspectos de la vida privada. Mediante una red de informantes civiles que se extendía a fábricas, barrios, escuelas y universidades, el régimen logró anticipar casi cualquier gesto de disidencia. Los expedientes personales eran almacenados con meticulosidad extrema y se empleaban métodos de presión psicológica, chantaje y control afectivo para desarticular cualquier foco de resistencia. En paralelo, la RFA adoptó una política de reintegración internacional centrada en la legitimidad democrática y el desarrollo económico. El llamado milagro alemán, impulsado por Ludwig Erhard, transformó las ciudades destruidas en centros industriales modernos. Gracias a los fondos del Plan Marshall, la productividad se disparó y millones de personas encontraron empleo en el sector manufacturero y de servicios. Sin embargo, este progreso no resolvía la división territorial ni la cuestión nacional. La Constitución de la RFA afirmaba que su estructura representaba a toda Alemania y que cualquier Estado alemán podía solicitar su integración en la República Federal. Esta cláusula mantenía viva la idea de una futura reunificación. La tensión permanente entre ambos estados se reflejaba con mayor intensidad en Berlín. Aunque la ciudad estaba dividida desde 1945, su frontera no era hermética. Durante más de una década, miles de personas cruzaban del este al oeste en busca de mejores condiciones. Esta fuga masiva debilitaba la economía de la RDA y socavaba la legitimidad del régimen. En agosto de 1961, las autoridades orientales decidieron cerrar el paso. En una operación nocturna, se desplegaron unidades de la policía y obreros para levantar alambradas que luego fueron sustituidas por un muro de concreto. La frontera interior fue fortificada con torres de vigilancia, campos minados y francotiradores. El muro de Berlín se convirtió en símbolo absoluto de la Guerra Fría.
Para las autoridades del Este, representaba una defensa contra la infiltración capitalista y la propaganda occidental. Para el resto del mundo, era la evidencia más clara del fracaso del socialismo real. Durante décadas, las historias de fugas, arrestos y muertes marcaron la frontera. Mientras tanto, las campañas de la Stasi perfeccionaban sus técnicas. Uno de sus métodos más eficaces fue la descomposición, un proceso de destrucción psicológica que no dejaba huellas visibles. En lugar de torturar físicamente, la estrategia consistía en aislar socialmente al objetivo, sabotear su entorno, dañar su reputación y generar conflictos internos que condujeran al colapso personal. Las relaciones entre ambas Alemanias fluctuaron con el tiempo. En los años 70, bajo la Ostpolitik de Willy Brandt, la RFA reconoció oficialmente a la RDA, estableciendo relaciones diplomáticas limitadas. Se firmaron acuerdos de tránsito y comunicación entre las dos partes, permitiendo visitas familiares bajo condiciones estrictas. Sin embargo, el régimen del Este mantuvo sus estructuras represivas intactas. La economía entró en una fase de declive estructural en los años 80, agravada por la deuda externa, el atraso tecnológico y la pérdida de apoyo soviético bajo la nueva dirección de Moscú. Mientras tanto, en la RFA se consolidaba una sociedad abierta con prensa libre, pluralismo político y movilidad social. La brecha entre ambas realidades se amplió hasta volverse insostenible. El espionaje continuaba en ambos sentidos, pero la ventaja informativa estaba del lado de la Stasi, que logró infiltrar incluso a altos cargos del oeste. A pesar de eso, la narrativa de superioridad moral de la RDA perdía fuerza. La juventud del Este, expuesta cada vez más a influencias externas, comenzaba a cuestionar el sistema. Las protestas pacíficas se multiplicaron en ciudades como Leipzig y Dresde, mientras el aparato policial mostraba signos de desgaste. La estructura de vigilancia no lograba ya controlar el flujo de información. El hundimiento del bloque soviético arrastró también al régimen de Berlín Este. En cuestión de semanas, el muro dejó de ser una barrera infranqueable. El 9 de noviembre de 1989, tras una rueda de prensa confusa, se abrieron los puntos de control. Miles de personas cruzaron a pie sin resistencia en una escena que puso fin a 40 años de división forzada. La RDA dejó de existir formalmente al año siguiente, pero su legado represivo dejó una huella indeleble en millones de vidas. Reunificación y poder, la Alemania que volvió a ocupar el centro. Después de décadas de separación, la estructura que dividía Berlín dejó de cumplir su función sin que mediara un anuncio oficial. El muro, que durante años había simbolizado la división global, se convirtió en cuestión de días en un objeto obsoleto. Las protestas en ciudades como Leipzig y Dresde habían ido creciendo en intensidad durante el otoño de 1989, pero el colapso no ocurrió como resultado de una estrategia política concreta. En realidad, la apertura fue producto de una cadena de errores. El 9 de noviembre, durante una conferencia de prensa transmitida en directo, un miembro del Politburó de Alemania Oriental leyó una nota sobre nuevos permisos de viaje sin comprender del todo su contenido. Cuando le preguntaron cuándo entrarían en vigor las medidas, respondió sin seguridad que, hasta donde él sabía, serían inmediatas. Esa frase bastó para que miles de personas se dirigieran hacia los pasos fronterizos. Al llegar, los guardias no recibieron instrucciones claras. Incapaces de contener la multitud ni de actuar sin órdenes superiores, levantaron las barreras. Durante la noche, el tránsito se volvió libre por primera vez en 28 años. Las imágenes de ciudadanos cruzando abrazados y golpeando el muro con herramientas improvisadas dieron la vuelta al mundo. Pero más allá del impacto visual, el episodio tuvo consecuencias inmediatas. En cuestión de días, la autoridad del gobierno de la RDA quedó erosionada por completo. Las instituciones perdieron capacidad de gestión, los ministerios fueron abandonados y las estructuras del Partido Socialista Unificado se desintegraron. La población oriental comenzó a exigir elecciones libres, apertura económica y garantías civiles. En paralelo, se aceleraron los contactos con el gobierno federal de Bonn. Helmut Kohl, canciller de la República Federal, presentó un plan de 10 puntos que proponía un proceso gradual hacia una posible unión entre ambos estados. Sin embargo, la velocidad de los acontecimientos desbordó cualquier intento de gradualidad.
La presión social forzó decisiones inmediatas. En marzo de 1990 se celebraron elecciones en la antigua Alemania Oriental. El resultado fue una victoria clara para los partidos favorables a la integración rápida con el oeste. A partir de ese momento, los pasos se encadenaron con rapidez. Se aprobó la Unión Monetaria y Económica, se fijó el marco occidental como moneda única y se pactó la disolución de la RDA como entidad estatal. El Tratado de Unificación se firmó el 31 de agosto y entró en vigor el 3 de octubre. Alemania se reunificó oficialmente, pero las diferencias entre ambas mitades seguían presentes en todos los niveles. Mientras las ciudades del oeste contaban con infraestructuras modernas, redes empresariales y sistemas administrativos consolidados, en el este predominaban estructuras obsoletas, desempleo creciente y desconfianza hacia las instituciones federales. La unificación fue reconocida internacionalmente tras la firma del Tratado 2+4, en el que Estados Unidos, la Unión Soviética, Reino Unido y Francia renunciaron a sus derechos sobre Alemania y aceptaron su soberanía plena. Se estableció que el país no poseería armamento nuclear y que su ejército tendría un tamaño limitado. En paralelo, se reforzaron los vínculos con las organizaciones europeas y se impulsó la transformación de Berlín en capital oficial. El traslado de ministerios desde Bonn fue progresivo, pero simbólicamente importante. A partir de ese momento, Alemania pasó a ocupar un lugar central tanto en el continente como en las decisiones políticas globales. Durante los primeros años, el proceso de integración estuvo marcado por desequilibrios. La economía oriental sufrió un colapso inmediato tras la desaparición de los subsidios estatales. Muchas fábricas cerraron y el desempleo superó el 40% en algunas regiones. La Treuhand, organismo encargado de privatizar las empresas públicas de la RDA, ejecutó sus funciones con una rapidez extrema. Más de 14.000 compañías pasaron a manos privadas, en muchos casos sin garantizar continuidad laboral. La percepción de que los bienes del este habían sido vendidos sin consideración social generó resentimiento. Las protestas por la desigualdad se volvieron frecuentes y la diferencia de ingresos entre ambas mitades del país se convirtió en un tema constante. Sin embargo, también hubo avances. Se reconstruyeron infraestructuras, se modernizaron servicios y se impulsaron programas de capacitación laboral. Aunque la brecha persistía, la movilidad aumentó y las nuevas generaciones se adaptaron con rapidez. En el plano político, Alemania reforzó su compromiso con la integración europea. Se convirtió en promotor activo del euro, aceptando renunciar al marco como símbolo nacional. En 1999 trasladó su banco central a Frankfurt, consolidando el rol financiero del país dentro de la eurozona. Al mismo tiempo, asumió responsabilidades diplomáticas más amplias. Participó en misiones internacionales, envió tropas a escenarios de conflicto y desempeñó un papel central en la ampliación de la Unión Europea hacia el este. Durante la primera década del siglo XXI, Berlín se consolidó como eje político de la región, mientras mantenía una política exterior centrada en la estabilidad, el multilateralismo y el comercio exterior. La historia de Alemania también fue revisada desde una nueva óptica. En lugar de centrarse únicamente en la Segunda Guerra Mundial, comenzaron a valorarse otras dimensiones culturales e históricas. Se abrieron museos sobre la RDA, se conservaron fragmentos del muro y se promovieron estudios sobre el impacto del socialismo en la vida cotidiana. Al mismo tiempo, se intensificaron las investigaciones sobre la Stasi y se desclasificaron millones de archivos personales. Muchas personas descubrieron que habían sido vigiladas por vecinos, colegas o incluso familiares. La memoria se convirtió en campo de disputa, donde las experiencias del pasado reciente debían encontrar espacio en una narrativa nacional común. Durante las crisis financieras que golpearon a Europa en 2008 y 2012, Alemania desempeñó un rol de liderazgo económico. Su modelo productivo basado en exportaciones, control fiscal y estabilidad laboral fue presentado como referencia. Sin embargo, esta posición también generó tensiones. Las políticas de austeridad promovidas por Berlín fueron percibidas en otros países como imposiciones unilaterales. A pesar de ello, Alemania mantuvo su posición como motor económico del continente. En términos demográficos, enfrentó desafíos distintos. La población envejecía con rapidez.
y la baja natalidad obligó a revisar las políticas migratorias. A partir de 2015, el país recibió más de 1 millón de solicitantes de asilo, en su mayoría provenientes de Siria y Afganistán. Esta decisión fue defendida por el gobierno como un gesto humanitario, pero provocó reacciones internas intensas. Surgieron movimientos contrarios a la inmigración y el mapa político se fragmentó con el ascenso de nuevas fuerzas parlamentarias. La Alemania reunificada tuvo que enfrentarse a una identidad compleja. Por un lado, era heredera de la potencia que había protagonizado los mayores conflictos del siglo pasado. Por otro, se presentaba como referente de estabilidad democrática y crecimiento ordenado. Este equilibrio no siempre fue fácil de sostener. La presencia de grupos nostálgicos de la RDA, la desigualdad territorial y la sensación de pérdida cultural en algunas regiones del este mantuvieron vivos los debates sobre la cohesión interna. Sin embargo, el sistema político logró absorber las tensiones sin quiebre institucional. La alternancia entre partidos, la existencia de prensa crítica y la transparencia administrativa reforzaron la legitimidad democrática. A nivel internacional, Alemania fortaleció sus vínculos con Francia y participó activamente en decisiones clave de la Unión Europea. A pesar de su reticencia histórica, aceptó aumentar su presencia militar en el exterior y expandir su capacidad defensiva dentro del marco de la OTAN. En el terreno cultural, Berlín se transformó en un centro creativo global. La arquitectura contemporánea se combinó con memoria histórica en espacios como la cúpula del Reichstag o el Memorial del Holocausto. La ciudad dejó atrás su imagen de frontera para convertirse en símbolo de diversidad, vanguardia y reconstrucción. La población joven, proveniente de múltiples orígenes, ocupó los barrios del centro y convirtió a la capital en un laboratorio urbano donde coexistían pasado y presente. Aunque las heridas de la división no desaparecieron del todo, la trayectoria del país mostró una capacidad de adaptación inusual. En pocas décadas, pasó de ser un territorio fragmentado a convertirse en potencia regional. Su influencia se consolidó a través de la fuerza económica, la legitimidad institucional y la gestión de una memoria compleja. Lo que comenzó como un error en una conferencia de prensa terminó por redefinir el mapa europeo y el rol de Alemania en el mundo. La eterna batalla entre el pasado que persiste y el futuro que reclama su lugar. Cientos de miles de personas se alinearon con los nacionalsocialistas. Lo inquietante es constatar cuántos jóvenes formados, profesores, médicos y juristas se sumaron a su causa. La mayoría de los alemanes simpatizó con el régimen, algo habitual bajo una dictadura. Solo un grupo muy reducido mostró resistencia abierta a Hitler, aun sabiendo que ponían en riesgo su vida. Entre ellos se encontraban comunistas, socialdemócratas, conservadores y, más tarde, parte de la antigua nobleza prusiana, reunida en torno a Klaus von Stauffenberg. Aunque su intento de asesinar al Führer fracasó, al menos quiso dejar una señal de ruptura que sirviera de ejemplo. Estaba claro que, tras la caída del poder nacionalsocialista, las viejas sombras no se desvanecerían de inmediato. Por eso, la recién creada República Federal tuvo que enfrentarse desde el comienzo a organizaciones de extrema derecha. Primero se optó por prohibirlas, pero más adelante se decidió dar la batalla en el terreno político y finalmente se impuso. En varias elecciones regionales, las fuerzas derechistas rondaron el 10% de los votos. Especial preocupación causó el ascenso del Partido Nacional Demócrata, NPD, que en los comicios al Bundestag de 1969 no logró superar la barrera del 5%. Desde aquella derrota, la derecha radical no consiguió levantarse del todo, aunque en las últimas 2 décadas haya entrado de manera puntual en algunos parlamentos regionales. En Alemania, poner en duda el exterminio de los judíos europeos, mostrar símbolos nazis en público o hacer el saludo hitleriano son actos castigados por la ley. En los años más recientes, la sociedad alemana ha ido adoptando una postura cada vez más clara y firme frente a estas cuestiones. Sigue siendo incierto si la sociedad alemana será capaz de mantener esa línea de memoria, arrepentimiento y confrontación continua con su propio pasado. El cambio demográfico del país apunta a transformaciones profundas. En las últimas 2 décadas, millones de musulmanes, en su mayoría procedentes de Turquía, se han establecido en Alemania.
La duda es si asumirán la historia reciente del país como lo hicieron otros grupos de inmigrantes, que hoy representan alrededor del 10% de la población. No parece un escenario demasiado probable, y las señales que llegan de otros estados europeos que no han debido enfrentarse con la misma intensidad al peso de su pasado, tampoco transmiten tranquilidad. En los Países Bajos, voces políticas influyentes han llegado a sugerir que los judíos deberían abandonar el territorio. Quienes llevan kipá en lugares públicos ya no pueden considerarse seguros. Situación similar se observa en los países escandinavos. En la ciudad sueca de Malmö, en el sur del país, la mitad de los habitantes son de origen extranjero. Allí, en especial entre los jóvenes árabes, es común la hostilidad abierta hacia Israel y las amenazas a la comunidad judía. En Hungría, que asumió la presidencia del Consejo Europeo durante el primer semestre de 2011, se percibe un renacer de actitudes antisemitas reminiscentes de los tiempos previos a la Segunda Guerra Mundial. Probablemente Alemania logre mantenerse a salvo durante un tiempo de esos excesos gracias a la carga histórica que arrastra por el Tercer Reich. Sin embargo, no se pueden ignorar las señales de advertencia. También en territorio alemán se han producido agresiones contra judíos en la vía pública y ataques dirigidos a sinagogas y cementerios. Pese a ello, todavía existe una opinión pública vigilante, particularmente entre los alemanes jóvenes, de entre 20 y 30 años. Predomina una postura de rechazo absoluto hacia cualquier expresión de antisemitismo. Debe añadirse aquí la relación singular con Israel, que bajo el liderazgo de la canciller Angela Merkel se ha reforzado y se dirige hacia cierta normalización, si bien resulta discutible si esa normalidad puede existir plenamente entre alemanes y judíos. Desde hace algunos años, ambos gobiernos celebran incluso consejos de ministros conjuntos de manera alterna en Berlín y Jerusalén. Además, la Marina alemana patrulla frente a las costas libanesas para frenar el contrabando de armamento y garantizar una mayor seguridad en la frontera norte de Israel. La propia canciller llegó a pronunciar en Jerusalén un discurso en el que ofrecía al Estado de Israel una garantía formal de seguridad, algo que nunca antes había hecho un jefe de gobierno alemán. Queda, sin embargo, abierta la incógnita sobre el verdadero alcance de ese compromiso. ¿Qué sucedería si el entorno de Israel entrara en una fase de desestabilización? Países como Egipto, Siria, Líbano o Túnez podrían alterar el equilibrio regional en cualquier momento. Ese escenario hipotético apenas se ha debatido en la República Federal y en la actualidad sigue siendo un asunto que se evita deliberadamente. Alemania entró en una situación delicada a raíz de la crisis en Libia, cuando, de manera inesperada, en marzo Berlín decidió abstenerse en la votación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que aprobó sanciones contra el régimen de Muammar el-Gaddafi. En vez de alinearse con las potencias occidentales, Alemania se colocó junto a Rusia y China. En la práctica, la abstención de estos dos países equivalía a un respaldo tácito, mientras que la posición alemana fue interpretada como un rechazo. Pocos días después, se produjo un nuevo desencuentro con sus socios de la OTAN cuando el gobierno federal decidió retirar del Mediterráneo los buques de guerra que integraban la Fuerza Naval Permanente de la Alianza. Todavía hoy los analistas debaten por qué una política con experiencia internacional como Angela Merkel aceptó seguir el criterio de su débil e inexperto ministro de Exteriores, el liberal Guido Westerwelle. El error estratégico estuvo en no prever que, en el último momento, Estados Unidos optaría por una intervención militar para proteger a los rebeldes de Bengasi frente al avance de las tropas de Gaddafi. Resulta llamativo que Merkel, cuando encabezaba la oposición, defendiera la participación alemana en la guerra de Irak y cultivara una relación cercana con George W. Bush. Sin embargo, no ha logrado establecer un vínculo de confianza con Barack Obama, que incluso dejó a Alemania fuera de su gira europea en mayo. En consecuencia, las revoluciones que sacuden al mundo árabe tomaron por sorpresa tanto a Alemania como a sus aliados más cercanos, dejando en evidencia la falta de coordinación en la política exterior de Berlín. El difícil retorno alemán. La confianza de los judíos de Israel y de la diáspora hacia Alemania se ha ido restaurando con el tiempo. Nietos de los supervivientes del Holocausto han comenzado a regresar a Berlín, y la comunidad judía del país cuenta nuevamente con unas 100.000 personas.
El retorno de los judíos a la antigua y renovada capital alemana se ha convertido en uno de los acontecimientos más significativos y esperanzadores desde la reunificación y la caída del muro. El coleccionista parisino Heinz Berggruen, amigo de Picasso, regresó con su extraordinaria colección y logró que se le dedicara un museo frente al Palacio de Charlottenburg. Una historia parecida es la del mecenas Erich Marx, que apostó por impulsar el proyecto artístico de la estación de Hamburgo. Otro ejemplo notable es el del berlinés Michael Blumenthal, antiguo secretario del Tesoro de Estados Unidos, designado director del Museo Judío de Berlín, diseñado por Daniel Libeskind y que cada año recibe más de 500.000 de visitantes. El mundo de la prensa alemana, caracterizado por su intensa actividad, permanece atento a cualquier nuevo matiz en el debate sobre el pasado nazi. Cada interpretación novedosa suele despertar al principio rechazo o polémica. En los círculos de la revista Der Spiegel, líder en información política y social, circula la idea de que cuando la tirada baja, nada atrae más que una portada relacionada con el nacionalsocialismo, preferiblemente acompañada de la imagen de Hitler. Una muestra celebrada en Berlín bajo el título Hitler y los alemanes, aunque muy criticada, logró reunir a 250.000 visitantes durante el invierno. Hitler continúa siendo la figura central que simboliza el lado más oscuro de la historia moderna. Muchas personas siguen cuestionándose por qué fracasaron los cerca de 50 atentados que se organizaron contra él. Más allá del conocido intento del coronel Stauffenberg, el 20 de julio de 1944, que pudo haber cambiado el destino de Europa, destaca otro intento menos recordado pero igualmente audaz. Se trató del plan de Georg Elser, un artesano que, actuando en solitario, había comprendido desde muy temprano las intenciones criminales de Hitler. Preparó con sumo cuidado una bomba de retardo que debía acabar con el dictador el 8 de noviembre de 1939, en la cervecería Burgerbräukeller de Múnich. Sin embargo, Hitler abandonó el lugar 13 minutos antes de la explosión, que mató a 8 personas, al cambiar su viaje en avión por un tren debido al mal tiempo. Elser fue detenido en Constanza, a escasos metros de la frontera suiza, y terminó ejecutado por orden directa de Hitler poco antes del final del Tercer Reich. Medio siglo más tarde, en 1989, Alemania consiguió aquello que no logró en 1939. El muro se derrumbó, no hubo guerra y no se perdió ninguna vida. El peso de la enorme carga psicológica y emocional que aún arrastran los alemanes se ha dejado sentir con claridad en las 2 últimas décadas. Tras la reunificación, que en muchos aspectos fue afortunada, Alemania no estuvo en condiciones de ejercer un liderazgo sólido dentro de Europa. Las mayores dificultades se concentran en el ámbito militar. Una mayoría considerable de la población exige la retirada inmediata de Afganistán, y cada mínima noticia relacionada con las Fuerzas Armadas es objeto de un análisis exhaustivo y crítico. Por ello, parece evidente que todavía pasarán muchos años antes de que el país logre articular una política exterior y de defensa que sea realmente pragmática y que, en gran medida, consiga liberarse del lastre de la historia reciente. Esa herencia actúa con frecuencia como una limitación, pero en ocasiones también es utilizada como argumento táctico para justificar la cautela. En definitiva, Alemania avanza con firmeza en su papel dentro de Europa, pero la memoria de su pasado sigue influyendo en la manera en que afronta los dilemas estratégicos y de seguridad. La sombra del Tercer Reich no se disipa fácilmente. De hecho, la figura de Hitler continúa presente en el imaginario colectivo alemán, recordando constantemente que cualquier decisión en materia de política exterior y militar se mide a la luz de un pasado que aún pesa demasiado.